¿Qué vamos a ver en esta clase? Pues veremos las familias lingüísticas y las lenguas aisladas, es decir, vamos a ver estos dos conceptos junto a algunos otros. Después vamos a ver la extensión de las lenguas indoeuropeas, principalmente en Europa, por supuesto, pero también en el mundo. Posiblemente os va a sorprender la gran extensión de las lenguas indoeuropeas. Después vamos a hacer un repaso a los 9 grupos lingüísticos indoeuropeos y finalmente vamos a ver una breve historia de la lingüística indoeuropea. Empezamos. Familias lingüísticas y lenguas aisladas. ¿Qué son? Pues una familia lingüística es un grupo de lenguas con un antecesor común con características fonético-fonológicas, morfológicas, léxicas y sintácticas. Por ejemplo, una familia lingüística sería la familia romance, es decir, todas las lenguas que tienen un antecesor común, o sea, el latín, y que por tanto tienen características fonético-fonológicas, morfológicas, léxicas y sintácticas, no necesariamente iguales, pero posiblemente sí similares, ¿no? Entonces, siguiendo con este ejemplo de las lenguas romances, tenemos por ejemplo el español, el portugués, el francés, el italiano, el rumano, etc. Por supuesto también el catalán, el gallego, no el euskera, atención. ¿Por qué? Porque el euskera es una lengua aislada, es decir, es una lengua que no tiene parientes conocidos. En el caso del euskera, concretamente, yo no soy especialista en euskera, pero por lo que yo sé, ya estaba allí antes de que vinieran los romanos, antes de que vinieran los celtas, antes de que viniera nadie que se conozca. Los vascos ya estaban allí y hablaban esta lengua que actualmente no se le conoce ninguna relación con ninguna otra lengua, como hemos visto en el caso de las lenguas romances o, por ejemplo, el caso de las lenguas germánicas, el inglés, el alemán, el holandés, el noruego, etc. O en el caso de las lenguas eslavas, por ejemplo, el ruso, el polaco, el checo, el búlgaro, etc. En el mundo hay varias macrofamilias, es decir, un nivel superior al de familia lingüística que hemos visto. Nosotros lo que vamos a ver es, lógicamente, la macrofamilia indoeuropea, pero hay otras macrofamilias como la afroasiática, la nigero-congolesa, la uralo-altaica, la caucásica, la sino-tibetana, la austroasiática, la papuana, la australiana, la nadené, la esquimal, etc. Ahora vamos a ver la extensión de las lenguas indoeuropeas. Os va a sorprender, ya veréis. Aquí tenemos un mapa en el que podemos ver la extensión de las lenguas indoeuropeas a lo largo de Europa y parte de Asia, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el color marroncito a la izquierda, que son las lenguas romances. Si os fijáis, tenemos también, tenemos el portugués, el español, el francés, el italiano, dialectos por aquí, ¿no? Y aquí también tenemos el rumano. Esto es un caso curioso porque normalmente las familias lingüísticas están unidas, es decir, no hay cortes, por ejemplo aquí, ¿no? Todo esto está unido, o más o menos unido, lógicamente. En el caso de las islas, pues no puede estar unido, ¿no? Pero bueno. En cambio, aquí tenemos las lenguas eslavas, aquí tenemos las lenguas germánicas y aquí tenemos el rumano. Por si os lo estabais preguntando, aquí tenemos el húngaro, bueno, concretamente aquí tenemos Hungría, pero Hungría hablan húngaro, que es una lengua que no pertenece a las familias indoeuropeas. Después aquí tenemos la familia albana, que bueno, básicamente es solo el albano. Aquí tenemos la familia griega, que es básicamente solo el griego. Aquí tenemos las lenguas indoiranias. Y aquí tenemos las lenguas eslavas, ¿no? Todas estas rayitas significa que, bueno, que no solo se habla una lengua eslava, sino que hay otras lenguas. Aquí, por supuesto, tenemos otro hueco que se refiere a la familia del finés, que curiosamente la familia del finés está emparentada con la del húngaro. Y aquí tenemos las lenguas bálticas.
que, como vamos a ver, en un pasado muy lejano estaba emparentada con la familia eslava. En este mapa, bastante más esquemático y generalista, lo que podemos ver es los países en los que se habla como primera lengua una lengua indoeuropea, eso es el verde oscuro, y en el verde clarito es aquellos países donde se habla una lengua indoeuropea, no como primera lengua o lengua mayoritaria, pero sí es una de las lenguas oficiales de ese país. Entonces, como podemos ver, las lenguas indoeuropeas prácticamente han conquistado todo el mundo, con la excepción de los países más grandes asiáticos como China, Japón, etc. y alguna parte de África. Una vez visto esto, vamos a hacer un repaso por los grupos lingüísticos indoeuropeos. Dependiendo de los autores, dependiendo de la bibliografía que se consulten, pues hay varios grupos lingüísticos indoeuropeos. A mí me gusta considerar que son 9, otros autores consideran 8, otros 10, otros 11, etc. Pero nosotros nos podemos quedar con 9. Son el anatolio, el indo-iranio, el tocario, el griego, el italo-céltico, el germánico, el balto-eslavo, el armenio y el albanés. Dentro del grupo anatolio tenemos que sus principales lenguas son el hitita, el luvita y el palaita. Todas estas lenguas son del segundo milenio, alrededor de los siglos XVI y XII antes de Cristo. Atención. Esta es una familia que, bueno, ya ha desaparecido, porque hoy en día no se hablan lenguas derivadas de ninguna de estas lenguas que hemos visto, el hitita, el luvita, el palaita. Vamos con el grupo indo-iranio. Se hablaban en el subcontinente indio, esto es la rama india de este grupo indo-iranio, y en las estepas euroasiáticas, la rama irania, quizá ya tan pronto como en el siglo XV a.C., es decir, bastante antiguo también. Hoy en día siguen hablándose lenguas descendientes de esta macrofamilia, es decir, todas estas lenguas son muy antiguas. En el grupo tocario tenemos las lenguas que se hablarían en el actual Turquestán chino, bastante alejado. De hecho, es la familia, el grupo más hacia el este que hay. Se documentan 2 lenguas distintas. Últimamente se habla también de una tercera lengua, pero las 2 lenguas que están muy bien documentadas, bueno, razonablemente bien documentadas son el tocario A y el tocario B. Esta otra tercera lengua, de la que, bueno, de momento no está muy bien estudiada, es el tocario C. Se documentan textos de los siglos 6 al 8, pero ya el tocario se extinguió en el siglo IX. El grupo griego solo tiene una lengua con distintos dialectos, pero bueno, aquí tendríamos que hablar de la diferencia entre lengua, dialecto y todo eso, pero para que nos entendamos es una sola lengua con distintas variedades que son más o menos inteligibles entre sí, es decir, los hablantes de los distintos dialectos se podían entender sin problemas. Hay otras lenguas alrededor que resultan similares a partir de lo poco que se conoce de ellas, por ejemplo, el macedonio, el frigio, el tracio o el dacio. Dependiendo de los autores, algunos dicen que estas lenguas están relacionadas, es decir, están incluidas en el grupo lingüístico griego, y otros, pues, bueno, tienen opiniones distintas. Como no hay mucha documentación, pues nadie se atreve a asegurar nada. El griego se escribe desde la época micénica, es decir, desde los siglos XIV o el XII a.C., es decir, también muy antiguo. El grupo italo-céltico. Este grupo, dependiendo de los autores, hay algunos que dicen que no es el grupo italo-céltico, sino que son 2 grupos totalmente distintos, el grupo itálico y el grupo céltico. Nosotros de momento lo vamos a dejar como un solo grupo, el grupo italo-céltico, ya que tienen bastantes características en común, aunque no lo pueda parecer. El grupo italo-céltico es el más occidental y tiene 2 subgrupos, como ya hemos dicho, el itálico y el céltico. Lo que pasa es que lo englobamos en un solo grupo porque, como ya hemos dicho, tienen muchas características en común.
Las lenguas itálicas gozan de innumerables documentos desde el siglo VI a.C. Recordemos que en las lenguas itálicas tenemos ya el latín, y el latín pues podríamos decir que es básicamente la lengua con más documentos que hay. Las lenguas del grupo céltico siguen hablándose todavía, pero no son tan antiguas. En el grupo germánico tenemos lenguas originarias de Escandinavia y de Jutlandia, que después se expanden hacia Europa Central. Por ejemplo, sabemos que los cimbrios y los teutones, tribus germánicas, alcanzan el Rin ya en el siglo II a.C. El grupo baltoeslavo, al contrario que el grupo ítalo-céltico, es un grupo que prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que muy antiguamente era más o menos una misma lengua que después se dividió en dos ramas, la báltica y la eslava. La distribución original de la familia báltica es un poquillo confusa. La familia eslava, en cambio, sí se sabe bastante bien que más o menos se originaría por la actual Ucrania y Bielorrusia. La lengua más antigua conservada es el antiguo eslavo eclesiástico, que se documenta a partir de los siglos IX al XI. Los dos últimos grupos lingüísticos indoeuropeos son el armenio y el albanés, de los que no vamos a hablar mucho porque no tienen gran relevancia para los estudios que vamos a hacer nosotros. Entonces, el grupo armenio se hablaba originariamente por la frontera de Irán y Turquía. Es una macrofamilia aislada, aunque Heródoto afirma que eran parientes de los frigios. Se documenta desde el siglo V. Cuando no decimos que es antes de Cristo, se entiende que es después de Cristo. Y el albanés también es una macrofamilia aislada, que tiene una distribución por las actuales Albania, principalmente, de ahí su nombre, un poquito de Grecia, y bastante inmigración albana en Grecia, Macedonia, Kosovo, etc. Y se documenta solo desde el siglo XV, después de Cristo. Ahora vamos a profundizar un poquito en el grupo lingüístico anatolio. Las lenguas anatolias fueron las primeras en separarse del resto de dialectos indoeuropeos, quizá ya en el cuarto milenio antes de Cristo, es decir, es un grupo lingüístico muy antiguo. En este mapa tenemos la extensión que se estima que tuvo el imperio hitita. Entonces podemos suponer que el hitita se habló más o menos por esta zona. Algunos rasgos bastante curiosos y llamativos, no solo desde el punto de vista de la curiosidad simple, sino de una forma lingüística, es que aún no se había creado el género femenino. Es decir, en las lenguas como el latín, el griego, el sánscrito y todo eso existía masculino, femenino y neutro. En Anatolio todavía no había femenino, sino que se distinguía entre animado, es decir, masculino y femenino, e inanimado, neutro. Las lenguas anatolias son de gran importancia para la lingüística indoeuropea porque conservan muchas laringales. Tiene su curiosidad y lo veremos pronto, qué son esto de las laringales. Como dijimos, el grupo lingüístico anatolio ya ha desaparecido. Hoy en día no se hablan lenguas anatolias y su extinción total se consumaría alrededor del siglo I a.C., según algunas teorías que a mí me parecen verosímiles, es a causa de la helenización tras las conquistas de Alejandro Magno. Es decir, por supuesto, toda esta parte fue conquistada por Alejandro y por sus sucesores, por lo que en todas estas partes se implantaría el griego y las lenguas anatolias desaparecieron. Vamos ahora con el grupo lingüístico indo-iranio. Como ya hemos dicho, el grupo lingüístico indo-iranio tiene dos ramas principales, la rama india y la rama irania. Dentro de la rama india, que es la que lógicamente se habla principalmente en la India, tenemos la lengua documentada más antigua, que es el védico. El nombre de la lengua está relacionado con el Rig Veda, que es un conjunto de libros sagrados del siglo XV o sobre el 10-15 a.C. Posiblemente os suene mucho más el sánscrito que el védico, pero realmente no se sabe muy bien si el sánscrito es descendiente del védico
o si son dos lenguas contemporáneas, coetáneas, que ocurrieron a la vez, no se sabe muy bien, ¿no? En cualquier caso, el sánscrito más antiguo es del siglo X a.C., mientras que el védico podría ser, como ya hemos visto, hasta del XV a.C. En los estudios indoeuropeos muy a menudo se habla del sánscrito como una forma genérica de hablar de las lenguas indias antiguas, pero lo más a menudo es que el sánscrito realmente se refiera al védico, ya que, como hemos visto, los textos que se estudian suelen ser pertenecientes al Rig Veda. Ahora nos vamos a la rama irania, que por supuesto está más hacia el oeste. Destaca por su antigüedad el avéstico, que igual que pasaba con el védico, está relacionado con Avesta, que es una colección de oraciones en verso. El avéstico tiene un sistema de escritura propio y no dejó descendientes, es decir, una vez que desapareció el avéstico ya se acabó. En cambio, el persa antiguo sí que dejó descendientes. El persa medio sufre ya una fragmentación dialectal y tenemos lenguas actuales como el farsi, el kurdo, el pastún, el oseta, etc. Todas estas lenguas que nos parecen a nosotros tan extrañas y tan exóticas sí que están relacionadas con el español, el inglés, el ruso. Nos vamos al tocario. La curiosidad del tocario es que no se descubrió hasta el siglo XX, es decir, hace unos poquitos de años no se sabía muy bien qué era esto del tocario, ¿no? Aquí en la foto tenemos una imagen de un manuscrito tocario y podemos ver cómo escribían, ¿no? La verdad no se parece mucho al alfabeto griego o latino o incluso el cirílico, era una cosa un poquito más extraña. El tocario A se da solo en textos litúrgicos de los siglos 6 al 8 después de Cristo y el tocario B se da en textos litúrgicos pero también comerciales. La importancia que tiene el tocario para la lingüística indoeuropea es que es una lengua kentum en territorio de lenguas satem. Esto también lo veremos, que es lo de lenguas kentum y lenguas satem, y qué importancia tuvo, ¿no? Porque, bueno, lenguas kentum es básicamente las lenguas que tienen una K, un sonido K, mientras que las lenguas satem son aquellas lenguas que transformaron el sonido K en una S o en una Sh o algo así. Como digo, lo veremos en profundidad más adelante. Y ahora vamos con el grupo lingüístico griego. Hay una hipótesis que, bueno, como tantas otras en la lingüística indoeuropeo, no es más que una hipótesis. Es la del grupo greco-armenio. Habíamos visto que la familia armenia estaba aislada, pero bueno, esta gente dice que quizá no, que quizá porque han estudiado algunas semejanzas que tienen el griego y el armenio, entonces han pensado que bueno, quizá en un pasado muy muy remoto estarían relacionadas. Este grupo greco-armenio podría incluir el macedonio. Y bueno, esta teoría es plausible, pero no es fácil de asegurar porque lógicamente nadie tiene testimonios. Ahora ya sí nos vamos al grupo lingüístico griego propiamente dicho, que cuenta con testimonios desde época micénica, es decir, desde los siglos XIV o XII a.C. Aquí en el mapa de la derecha podemos ver el área de influencia del reino micénico, que bueno, pues era bastante amplia, ya en el siglo XIV-XII a.C. Es curioso que ellos escribían no en un alfabeto normal como el nuestro, en el que la A representa la A, la B representa la B, sino que era un alfabeto silábico, es decir, un solo símbolo representaba no un solo sonido, sino una sílaba. Algunos ejemplos son estos que tenemos aquí. Ellos escribían para decir anax, que es el griego, que significa señor, soberano. Ellos escribían tres símbolos, uno que representaba wa, otro que representaba na y otro que representaba ka. Entonces ellos decían wa na ka. Por ejemplo, para representar Basileus, que quiere decir rey, ellos decían o escribían qua si reu. Y para Elion, que es aceituna, ellos decían, o más bien escribían, e ra wo.
Esto es lo que se conoce como el lineal B, que era el alfabeto silábico en el que estaba escrito el griego micénico, el griego más antiguo que se conoce. ¿Qué pasó? Quizá conozcas el tema este de la época oscura, en el que hubo un vacío en la escritura, en los testimonios, y hay diversas teorías. La más plausible es la de la invasión de los pueblos del mar. No se sabe muy bien quiénes eran estos pueblos del mar, eso sí, pero la cuestión es que hay un hueco en la escritura y ya hasta el siglo entre el 9 y el 8 antes de Cristo no se vuelve a escribir, pero en esta ocasión ya se hace con el alfabeto griego más o menos como el actual, por supuesto no exactamente igual, pero aquí podemos ver en la foto de la derecha algunos caracteres de este alfabeto que se parecen bastante al alfabeto griego actual. Y este alfabeto griego es ya de origen fenicio. Y esto está incluso recogido en Homero, o sea, no está como testimoniado, pero hay referencias al origen fenicio del alfabeto griego. Según los helenistas, ya hacia el primer milenio antes de Cristo hubo una fragmentación dialectal en el griego y básicamente eran tres grandes grupos. El grupo más al oeste, que era el dorio, el grupo más o menos central, que era el eolio y el arcadio chipriota, y el grupo más hacia el este, que era el ático y el jónico. Será el jónico ático, principalmente el ático, con algunas influencias del jónico, el que después se tomaría para la koiné de Alejandro Magno y más o menos de la que desciende el griego actual. Ya en el siglo IV a.C. hay una homogeneización del griego, lo que llamamos una koiné, con Filipo, que era el padre de Alejandro Magno, y por supuesto y principalmente gracias a Alejandro, que conquistó una gran parte del mundo antiguo. Actualmente el griego es la lengua oficial de la República Helena, que es la forma oficial en la que llamamos a Grecia, y esto implica unos 13 millones de hablantes nativos. Nos vamos al grupo lingüístico ítalo-céltico. Algunos consideran dos grupos distintos, ya lo hemos dicho, algunos dicen que no es un grupo ítalo-céltico, sino el grupo itálico separado del grupo céltico. Pero como tienen características comunes que no se encuentran en ningún otro grupo, pues otros tantos lingüistas dicen que sí, que ahí hubo de haber algo común desde un principio. En cualquier caso, tampoco nos vamos a parar mucho en esto. Simplemente podemos ver aquí, en el mapa de la derecha, la parte amarilla, que en principio sería el núcleo original del grupo céltico, de la familia de las lenguas célticas, que después poquito a poco se irían expandiendo hacia un poquito hacia el este y sobre todo hacia el oeste, incluyendo parte de España y todo lo que actualmente es el Reino Unido. Concretamente, este núcleo pertenece al sur de Alemania y Austria. Si os gusta la arqueología, está relacionado todo este núcleo inicial con la cultura de Hallstatt de alrededor del siglo VI a.C. Las lenguas célticas se dividen en dos subgrupos: el grupo continental, es decir, las lenguas célticas que se hablaban en el continente, por ejemplo el celtibérico, el galo, el lepóntico. Todas estas lenguas ya han desaparecido principalmente por culpa, podemos decir, de los romanos y de las tribus germánicas. Y después tenemos el subgrupo insular, es decir, el subgrupo de lenguas que se habla en las islas, que este todavía sobrevive, aunque en este caso, por culpa del inglés, se está viendo cada vez más arrinconado, ¿no? Pero ahí sigue. Y son, por ejemplo, el irlandés, el escocés, el gaélico, el galés, el bretón, etc. Ahora ya sí, nos vamos al grupo itálico, que es el grupo con el que más nos tenemos que sentir relacionados y al que pertenecemos realmente los hispanohablantes, ¿no? Un poco curioso, esto no es un curso de historia de la lengua latina, pero
lo vamos a ver. Tenemos principalmente dos subgrupos itálicos. Uno, el latino falisco, que si vemos en el mapa este de la derecha, pues es prácticamente nada, es una cosita ahí, una piedrecita en medio de la península itálica. Y después tenemos también el osco-umbro, que está bastante más desarrollado en la edad del hierro. El grupo osco-umbro vemos aquí en el mapa que está dividido en las lenguas oscas y en las lenguas umbras, que bueno, de forma general también se le puede llamar sabélico. Después vemos otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, los griegos también estaban en el sur de Italia, pero eso ya hemos visto que pertenece a la familia griega. El mesápico, que es otra familia. El etrusco, que es una lengua que, bueno, posiblemente os suenen los etruscos, una civilización que estaba por allí antes de que los romanos pues arrasaran prácticamente con todo, ¿no? Y que, bueno, no se sabe muy bien el etrusco de dónde viene, porque no hay muchos testimonios. Hay quien dice que sí es una lengua indoeuropea, hay quien dice que no es una lengua indoeuropea, hay quien dice que está relacionado con el euskera, hay quien dice que está relacionado con el anatolio, en fin, hay gente que dice de todo, ¿no? En cualquier caso, eso no nos importa ahora mucho, porque lo que sí se sabe es que el etrusco no tenía nada que ver con el latín, ni con el osco-umbro, ni con las lenguas itálicas en general. Como hemos avanzado hace un ratillo, tenemos documentos ya desde el siglo IV a.C. que están escritos con el alfabeto griego a través del etrusco. ¿Qué significa esto? Que los griegos que hay aquí en el sur de Italia escribían ya en el alfabeto griego, como hemos visto. Entonces los etruscos, gracias al comercio, en fin, se relacionaban con estos griegos. Los etruscos copian este alfabeto griego, pero lo adaptan un poquito a sus necesidades. Y ya después los integrantes de estas familias itálicas, pues a su vez copian el alfabeto etrusco y nuevamente lo adaptan a sus propias necesidades de sus lenguas. Y es con este alfabeto con el que encontramos ya documentos desde el siglo IV a.C., como hemos dicho. En la actualidad se consideran que todavía existen entre unas 34 y 35 lenguas romances. Esto es un poco inquietante, ¿no? Que se diga entre 34 y 35, porque bueno, hay por ahí alguna lengua que no se sabe si se considera lengua, si es dialecto, si no se sabe si se debería considerar extinta o si todavía está viva, pero en fin, unas 34 o 35 lenguas romances, es decir, descendientes del latín. ¿Y cuáles son las 5 más habladas? Pues por supuesto el español, con 410 millones. Aquí por supuesto tenemos que contar que la mayoría de estos hablantes que hablan español están en el continente americano, en Sudamérica, pero también en Estados Unidos hay muchos. La segunda es el portugués. Por supuesto, Portugal es un país muy pequeñito, pero Brasil ocupa pues prácticamente la mitad de Sudamérica, por lo que son muchos hablantes de portugués. Después, el francés, que todavía tiene bastantes países en los que se habla francés por las colonias francesas de los siglos XVIII, XIX, todo esto, ¿no? El italiano y el rumano. Estas son las 5 lenguas romances más habladas actualmente. Y aquí tenemos la distribución aproximada de estas lenguas, ¿no? Entonces tenemos los países en los que hay una sombra de verde, son países en los que se habla el español como primera lengua o como al menos una lengua oficial, o que en cualquier caso, como es el caso del sur de Estados Unidos, en los que hay muchísimos hablantes españoles, es decir, de español. Después, por ejemplo, el portugués, como hemos visto, está en Portugal, en Brasil, pero también en algunos sitios de África, del sur de África. El francés, pues tenemos el francés en Francia, por supuesto en Canadá, que en la parte más cercana a Francia el francés es el primer idioma, pero en el resto de Canadá también se habla mucho francés y, por supuesto, ya lo hemos dicho, en colonias en África, etcétera.
El italiano principalmente en Italia, pero también un poquito en algunas ex colonias italianas. Y bueno, el rumano, pues ya el rumano está un poquito más aislado, pero en fin. Vamos ahora con el grupo lingüístico germánico. El posible origen de este proto-germano, proto-germánico, como lo queramos llamar, está alrededor del siglo VI a.C. Como habíamos dicho, las lenguas germánicas iniciarían hacia el norte de Europa y poquito a poco irían avanzando hacia el sur. Sin embargo, el primer testimonio es un poquito tardío porque son las inscripciones de Vimose que están escritas en alfabeto rúnico que se estima que pertenecen sobre el año 160 después de Cristo. Las lenguas germánicas se dividen en tres ramas. La rama nórdica, que por supuesto pertenece a todas las lenguas escandinavas. Después tenemos la rama occidental, a la que pertenece el inglés, el alemán, el holandés, el frisón y todo eso. Y después tenemos la rama oriental, que esta ya está extinta. Pero curiosamente a la rama oriental pertenece la lengua gótica, en la que se hizo una traducción de la Biblia y de la que de hecho los estudiosos del indoeuropeo y sobre todo los que se enfocan en las lenguas germánicas, es de estas traducciones de la Biblia en lengua gótica donde ellos pueden obtener más testimonios sobre las lenguas germánicas más antiguas. Curiosamente ya esta rama oriental, como hemos dicho, ya está extinguida, es decir, ninguna lengua actual desciende de esta rama. Muy importante para la lingüística indoeuropea es la mutación consonántica germánica más conocida como ley de Grimm, que por supuesto la veremos en su momento, pero es prácticamente una de las primeras leyes que se descubrieron ya en el siglo XIX, y esto fue gracias a Grimm, que es uno de los dos hermanos Grimm, estos hermanos que escribieron cuentos de hadas y eso, pues uno de ellos también se dedicaba a estudiar indoeuropeo. Seguimos y ya nos vamos acercando al final con el grupo lingüístico balto-eslavo. Como ya habíamos adelantado, las ramas báltica y la eslava tienen mucho en común para considerarlas inicialmente una misma protolengua. Y los estudiosos creen que se escindirían, es decir, se separarían entre el año 1500 y 1000 a.C. Aquí en el mapa de la derecha vemos la posible área donde este grupo baltoeslavo tendría su cuna. De la rama báltica no vamos a hablar mucho más, ya que no hay mucho más que decir, pero sí de la rama eslava. Y es que hacia el siglo VII después de Cristo ya se habría formado una especie de protoeslavo que quizás sería una koiné. Una koiné pues es una unificación de la lengua que ya se hablaba desde Tesalónica, es decir, el norte de Grecia, hasta Novgorod, que es una parte no exactamente al norte de Rusia, pero bastante al norte de Rusia. También hay una enormísima expansión eslava, y es que, no se sabe muy bien, pero quizá los eslavos no eran una raza, sino más posiblemente una casta guerrera de una tribu llamada los esclavenos, que de ahí vienen tanto la palabra en español esclavo, porque muchos de estos esclavenos eran esclavos a las órdenes de los ejércitos invasores, y también de aquí viene slave en inglés, y por eso a este grupo lingüístico e incluso ya hoy en día étnico se les llama eslavos, porque provienen en principio de este pueblo esclaveno. Entonces esta casta guerrera sitiaría Constantinopla junto a los ávaros. Las lenguas eslavas tienen la curiosidad, la ventaja incluso para ellos,
de que son lenguas muy próximas. ¿Qué quiero decir con esto? Que son lenguas que se parecen bastante. No nos confundamos porque aunque se escriban algunas de ellas con el alfabeto latino y otras se escriban con este alfabeto cirílico que da a veces un poquito de miedo, como el ruso, pero aún así es muy frecuente que entre ellos más o menos se puedan entender, más o menos como ocurre por ejemplo entre los españoles y quizá los portugueses, no mucho, pero sí entre los españoles y los italianos, por ejemplo. Entonces, aquí en el mapa podemos ver tres grandes colores que son las lenguas eslavas. Estas dos son las lenguas bálticas, pero ahora estamos con las lenguas eslavas. Entonces tenemos el grupo del oeste, que es este de aquí, que incluye el polaco, el checo y el eslovaco, o incluso se puede hablar de checoslovaco porque prácticamente son la misma lengua, tienen algunas diferencias, pero ellos se entienden al 99%. Después tenemos el grupo del este, que es este, así en este color verde. Y después tenemos el grupo del sur, que son todos estos, que como vemos, ya dijimos al principio que es un poquito raro que estén aislados, pero sí, aquí hay un corte. Y en este grupo del sur se encontraría el antiguo eslavo eclesiástico que se escribiría sobre el siglo IX y sobre el siglo XI, después de Cristo, por supuesto. Esto es muy importante porque este antiguo eslavo eclesiástico son los primeros testimonios de lenguas eslavas que hay y por tanto es lo que más se acerca, por así decirlo, a la antigua lengua, protolengua indoeuropea. Respecto a este antiguo eslavo eclesiástico hay varias cositas que decir, aparte de lo que ya hemos dicho. En el siglo IX, después de Cristo, insistimos, Cirilo y Metodio, que eran misioneros bizantinos de Tesalónica, es decir, ellos eran griegos, inventan el alfabeto glagolítico para poder escribir correctamente el eslavo búlgaro, es decir, el eslavo de Bulgaria. Fijémonos que Bulgaria está justo arriba de Grecia, entonces el contacto es muy directo. Y claro, estos dos hermanos, Cirilo y Metodio, pues van como misioneros a Bulgaria y para poder traducir su Biblia, para poder expandir la palabra de Dios por las tierras eslavas, que por aquel entonces eran paganas, pues inventaron este alfabeto glagolítico que después evolucionaría en el alfabeto cirílico, tal y como lo conocemos ahora. Además, Cirilo y Metodio estandarizan el antiguo eslavo eclesiástico. Aquí en la imagen de la derecha podemos ver un dibujo de los dos hermanos, ¿no? Con una especie de pergamino en la mano en la que muestran los caracteres que inventaron. O más concretamente, Cirilo inventó, por eso se llama cirílico. Ya para acabar con la clase de hoy vamos a ver una breve historia de la lingüística indoeuropea. Como en tantos otros aspectos de la vida, pues hasta muy avanzado el estudio de las lenguas, pues lo que se seguía era la tradición bíblica, es decir, se creía en la Torre de Babel, ¿no? Que, pues un castigo divino y que de repente todo el mundo empezó a hablar lenguas distintas. Ya en 1767, a mediados del siglo XVIII, hubo un tal Parsons que se dio cuenta de que había un gran parecido entre las lenguas de Europa, ¿no? Y entonces trata de rastrearlas hasta su origen. ¿Cómo hace esto? Pues compara numerales, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los compara en varias lenguas y concluye que las lenguas de Europa, Irán e India, tienen un ancestro común porque todos estos numerales pues se parecen muchísimo en todas estas lenguas. El problema con Parsons es que, de hecho hoy no se sabe muy bien quién es, y entonces pues esta idea que él tuvo pues había caído en saco roto, como de hecho ya había caído con otra gente que lo dijo antes que él. Pero entonces en 1786 llegó Sir William Jones, que este ya, era un Sir,
Y entonces, nuevamente, él encuentra grandes semejanzas entre la gramática y el vocabulario del sánscrito, del latín y del griego, que eran las tres lenguas más importantes, las tres lenguas clásicas más importantes. Y bueno, se dio cuenta de que algunos sonidos cambian entre lenguas, pero siempre son las mismas correspondencias, ¿no? Y bueno, él, ya que estaba, pues hizo una hipótesis, y es que el origen estaba en Irán, que como vamos a ver, se equivocó aquí, pero en fin, él supo avanzar bastante en este terreno que hasta ese momento pues no se había estudiado nada. Como él era miembro de la nobleza, pues tenía una gran reputación también entre los círculos eruditos, y eso le permite que por primera vez esta idea de una lengua ancestral de la que nadie sabe nada ni tiene testimonios, pues por primera vez eso se toma en serio. Y ya a comienzos del siglo XIX hay varios lingüistas de mucha reputación como Rusk, como Bob y Grimm, del que ya hemos hablado, y ellos comienzan la formulación de leyes de cambios fonéticos. Por ejemplo, la ley de Grimm, que como ya hemos dicho, establece qué cambios se dieron desde el indoeuropeo hasta las lenguas germánicas. Por poner un ejemplo, uno de estos cambios es que la P, lo que en latín es o en griego es una P, en las lenguas germánicas tenemos una F. Por ejemplo, el pie en latín es pes pedis, en griego es pus podos, ahí vemos que hay una P, mientras que en inglés, por ejemplo, es foot, tenemos una F. Otro ejemplo, en latín tenemos piscis para decir pez, que en inglés, por ejemplo, es fish. Entonces se vuelve a dar. Y Grimm se dio cuenta de este cambio y de muchos otros que veremos en profundidad en otra clase. Ya con estos tres lingüistas y otros más, pues ya se ve que sí, que esto tiene fundamento, y ya en el siglo XIX y en el XX hay un gran auge del estudio de la lingüística indoeuropea. Hasta entonces principalmente lo que se había estudiado eran los cambios fonéticos, pero ya Schleicher abre la comparación del léxico, es decir, y hace un poquito lo que hizo Parsons de comparar, pues, por ejemplo, los números, las relaciones familiares, por ejemplo, el padre, el hermano, el hijo, las partes del cuerpo, pues todo eso lo compara. Y bueno, él estaba tan seguro de todo lo que él había estudiado que incluso escribió un cuento en proto-indoeuropeo. Esto después pues fue un poco ida de olla, pero sí, en general sus estudios están bastante bien. En 1902, ya en el siglo XX, se consigue descifrar el tocario. Entre 1915 y 1917 se consigue descifrar el hitita, y curiosamente no es hasta el 1952-53 que se consigue finalmente descifrar el griego micénico que habíamos visto con el lineal B, ¿no? Este alfabeto silábico. Para la sorpresa de todos, el hitita resultaba ser más antiguo que el sánscrito, que hasta entonces se creía que era la lengua más antigua del mundo. Y esto pues es una auténtica revelación. Otra revelación es que el tocario lleva el protoindoeuropeo hasta el Turquestán chino. Hasta aquel entonces se creía que las lenguas indoiranias eran lo más hacia el este, que se habían extendido las lenguas indoeuropeas, pero no, el tocario se extendió aún más hacia el este. Y todos estos nuevos datos modifican algunas teorías que hasta entonces se habían mantenido bastante en firme, ¿no? Por ejemplo, las laringales, de las que ya hemos comentado muy ligeramente algo, y la diferencia entre las lenguas Kentum y Satem, que como ya hemos dicho lo veremos más adelante.